Hola a todos, buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa El Camino a la Salvación. Bueno, claramente ahora será dejando obviamente grabado, obviamente aquí en YouTube. Y vamos a leer aquí donde dice Eliseo sucede a Elías. Aconteció que cuando Jehová quiso alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Beer. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Beer, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Beer le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y le dijo, sí lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate ahora, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y dijo, vive Jehová, vive tu alma, y que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Él respondió, sí lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y dijo, vive Jehová y vive tu alma, y que no te dejaré. Fueron pues ambos. Vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomaron entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, los cuales se apartaron el uno al otro, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que ya sea quitado de ti. Y Eliseo dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando me fuere quitado de ti, se te hará hecho más, si no, no. Que aconteció que yendo ellos, hablando he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió el seno en un torbellino. Bueno, antes de seguir leyendo claramente, sabemos obviamente que todo esto, obviamente, como dice obviamente el título, que Eliseo sucede a Elías, y es interesante, ¿no es cierto? Como el mismo Espíritu Santo obviamente ya había revelado a Eliseo obviamente de que Elías iba a ser arrebatado el mismo día. Y lo sabemos claramente porque los hijos de los profetas le decían a él, ¿no sabes de que Dios apartará de hoy a tu Señor? Y obviamente Eliseo decía que sí. Y obviamente porque el Espíritu Santo se lo había dicho, o quizás no es cierto, Elías también le había comentado que obviamente Dios se lo podía llevar ahí ese mismo día. Entonces obviamente Eliseo, se puede decir así, que quería aprovechar, ¿no es cierto?, las últimas horas o momentos con Elías, ¿no es cierto?, para aprender lo último que Dios le quisiera dar por medio de él. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, que como claramente fueron separados, ¿no es cierto?, por un carro de fuego, pero obviamente sabemos de que Elías fue levantado al cielo en un torbellino. Y es muy interesante porque no sé por qué a veces se pensaba obviamente de que Elías se fue en el carro de fuego, y claramente no se fue ahí, sino que Dios lo alzó en un torbellino. Y obviamente esto simboliza también, ¿no es cierto?, cuando sea el arrebatamiento. La única diferencia obviamente es que nosotros no tenemos la menor idea cuándo va a ser el arrebatamiento. Porque aquí vemos, ¿no es cierto?, como dijimos hace tiempo, que claramente cuando Enoc fue obviamente llevado por Dios, fue un tipo de arrebatamiento, y aquí obviamente hay aquí también otro tipo de arrebatamiento. Ahora, aquí independiente que Dios le había revelado a Eliseo, obviamente, que Elías iba a ser arrebatado, pero obviamente nosotros no sabemos actualmente cuándo lo va a hacer acá en nuestros días. A pesar que bíblicamente puede faltar obviamente aún un poco más para el arrebatamiento, porque nosotros obviamente no sabemos ni el día ni la hora cuándo va a ser el arrebatamiento. Y eso obviamente igual es un tema que igual por videos de Facebook obviamente hablé bastante, que nadie puede decir, por ejemplo, no, es que el arrebatamiento, por ejemplo, va a ser en mayo o va a ser en junio, porque obviamente ya estar dando fecha, eso sería entrar en adivinación,
Y Dios obviamente a nadie le va a mostrar la fecha del arrebatamiento. Claramente Dios puede mostrar obviamente en sueños o en visiones cómo va a ser el arrebatamiento, y quizás en algunas partes sea de día, otras partes sea de noche. La persona puede ver que se fue con Dios o se quedó, pero la cuestión es que nadie sabe cuándo va a ser el arrebatamiento. Bueno, y dice: y viendo a Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en 2 pedazos. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron del uno al otro, y pasó Eliseo. Viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado del Jordán, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Bueno, claramente fue más del Espíritu Santo sobre Eliseo. Y en todo caso podemos recordar, ¿no es cierto?, que como dije hace tiempo, que también Eliseo vivía claramente en el poder del Espíritu de Dios. Porque sabemos obviamente, una cosa es ser lleno del Espíritu Santo, pero otra cosa es estar en el poder del Espíritu Santo. Y como estos eran profetas obviamente que buscaban de Dios, vivían en el poder del Espíritu de Dios. Porque obviamente vemos, ¿no es cierto?, que cuando Eliseo obviamente toma el manto de Elías y golpea obviamente el río Jordán, claramente Eliseo no dudó. Él no tuvo la duda ni dijo: no, es que se va a dividir el agua, o sea, el río Jordán, no, es como que donde obviamente él tuvo la fe, y vemos lo que pasó. Y dice: y dijeron: he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y te busquen a tu señor, quizás lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él dijo: no enviéis. Mas ellos le importunaron, hasta que avergonzándose dijo: enviad. Entonces fueron y enviaron 50 varones, los cuales lo buscaron 3 días, mas no le hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije que no fuerais? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar donde está colocada la ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas, y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva, y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro de la sal, y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanadas las aguas hasta el día de hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Entonces, como estamos viendo claramente, que Eliseo obviamente vivía en el poder del Espíritu de Dios. Y es por eso obviamente que eso pasó en el momento, y obviamente se sabe que en parte también Eliseo se puede decir que también era un tipo de Cristo. Entonces, ¿no es cierto? Bueno, obviamente si la iglesia en estos tiempos también tuviera, o sea, no solamente tener la fe, si buscara a Dios obviamente como corresponde, obviamente se verían mayores cosas. Y dice: y después subió de allí a Beel, y habiendo subido por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaron de él, diciendo: calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás y los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron a ellos a 42 muchachos. Y de allí fue al monte Carmelo, y allí volvió a Samaria. O sea, es bastante interesante, porque me he encontrado bastante con diferentes tipos de comentarios sea en TikTok o en diferentes partes, que dicen: no, es que miren, como Eliseo hizo esto. En primer lugar,
Tengo que aclarar obviamente que estos no eran niños, sino obviamente se piensa de que ya claramente eran adultos jóvenes arriba de los 20 años. Entonces obviamente cuando algunos vienen diciendo, no, es que Eliseo habló contra muchachos, o sea, obviamente no fue contra niños, fue obviamente con gente adulta, que se estaban obviamente burlando de él y obviamente, claramente, porque lo más probable es que se enteraron obviamente como Dios había arrebatado a Elías. Es por eso que literalmente le dicen que suba, obviamente, lo más probable que refiriéndose al cielo. Entonces obviamente por eso Eliseo actuó claramente de esa manera. Entonces obviamente habiendo aclarado eso podemos seguir adelante, o sea, seguir leyendo. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Y hizo lo malo ante los ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y hizo pecar Israel y no se apartó de ellos. O sea, a pesar, ¿no es cierto?, vemos que Joram quitó las estatuas, ¿no es cierto?, pero vemos, ¿no es cierto?, que se siguió entregando a caminos pecaminosos. Y es bastante interesante que este rey Joram nunca se arrepintió, porque lo que vamos a obviamente ir leyendo de toda la historia de la vida de Eliseo, vemos, ¿no es cierto?, que este rey tuvo 12 años, ¿no es cierto?, para arrepentirse y obviamente no lo hizo. Y dice: entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey de Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo como tú, mi pueblo como tu pueblo, y tus caballos como los tuyos. Y dijo entonces: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Y es curioso porque, si recordamos, ¿no es cierto?, ya anda, como estamos Josafat, ¿no es cierto?, años atrás había ya tenido un problema similar, claramente cuando aún estaba acá. Entonces, independiente, ¿no es cierto?, de que él consultaba a Dios, pero la verdad, yo no sé si esta fue la mejor decisión de Josafat, de obviamente volver a hablar, incluyendo con el hijo de Acab. Tuviera que haber dicho que no se hubiera metido, pero bueno, él se metió. Y dice: salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeados por el desierto 7 días de camino, le faltó agua para el ejército y para las bestias que los habían seguido, o sea, que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Josafat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel, y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no estuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te vería.
O sea, claramente vemos que Eliseo obviamente, aparte obviamente de buscar siempre a Dios, vemos, ¿no es cierto?, que realmente estaba lleno de la presencia de Dios y obviamente para decirle al rey Joram, obviamente las verdades en su cara. Porque literalmente, obviamente, se estaba dirigiendo al rey de Israel. O sea, vemos, ¿no es cierto?, que Eliseo no tuvo miedo en decirle las cosas como eran. Porque vemos, ¿no es cierto?, recordemos que de repente en esos tiempos, decirle obviamente al rey o a alguien importante en ese tiempo lo que estaba haciendo, literalmente podía haber sido una pena de muerte. Por ejemplo, tenemos el mismo caso, ¿no es cierto?, de Juan el Bautista, que obviamente le dijo sus verdades a Herodes. ¿Y qué pasó? Lo metieron preso y obviamente después lo mandaron a matar. La misma Herodías, ¿no es cierto?, lo mandó a decapitar. Entonces vemos, ¿no es cierto?, de que vemos la valentía que tuvo Eliseo de decirle las verdades en su cara. Y dice, mas ahora traedme un tañador. O sea, es bastante interesante porque parece, ¿no es cierto?, de que así que eso era como, no sé si o sea, más que todo un instrumento, ¿no es cierto?, musical. No sé si podemos decirlo que entre comillas sería como una especie de guitarra de esa época, para obviamente tratar de explicar, pero dice, mientras el tañador tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros, y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera a los ojos de Jehová, entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y tallaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedra toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrecía el sacrificio, aquí vinieron las aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de agua. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear entre ellos, se juntaron desde lo que apenas podían ceñir armadura en adelante, y se pusieron en la frontera. Y cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto cada uno contra el otro, y se han dado muerte a su compañero. Ahora pues Moab al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y los atacaron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos, pero los persiguieron delante de los de Moab. Y asolaron las ciudades y todas las tierras fértiles, echó cada uno su piedra y las llenaron. Cegaron también las fuentes de las aguas y derribaron todos los árboles hasta en Enki-Baseret. Solamente dejaron piedras, porque los hombres los rodearon y la destruyeron. Cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 70 hombres que manejaban espadas para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces se arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo gran enojo contra Israel, y se apartaron de él y se volvieron a la tierra. O sea, interesante, obviamente, como Dios obviamente ayudó claramente a los reyes, ¿no es cierto? Aquí, bueno, a estos reyes, ¿no es cierto? Y vemos, ¿no es cierto?, que Dios, ¿no es cierto?, se glorificó. Y aún con esto vemos, ¿no es cierto?, que el rey de Israel no se convirtió obviamente a Dios. Y dice, y una mujer de las hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová.
ya ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo dijo, ¿qué te haré yo? Declárame lo que tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él dijo, ve y pides vasijas prestadas a tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate, y tú y tus hijos, y echa en ella todas las vasijas, y cuando ésta esté llena, ponla pan. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos las traían las vasijas y les echaba el aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite, paga a tus acreedores y todos tus hijos de lo que quede. O sea, como estamos obviamente viendo, claramente Eliseo vivía en el poder del Espíritu de Dios por su comunicación con Dios, pero obviamente también esta mujer creyó obviamente que Dios se iba obviamente a glorificar. Porque sabemos, ¿no es cierto? Como claro, obviamente Dios puede obviamente hablar, pero si la persona no tiene la fe, lamentablemente no va a pasar nada. Y no es porque Dios no tenga el poder, sino obviamente porque la persona no tiene la fe. Porque sabemos, ¿no es cierto?, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo más, ¿no es cierto?, que esta mujer tuvo obviamente la fe claramente para recibir el milagro, obviamente, y vemos cómo Dios se glorificó. Bueno, hasta aquí dejo esta grabación. Nos vemos mañana o en otra oportunidad, si Dios quiere. Buenas noches.